Hola amigos, buenas noches. Después de una corta ausencia, aquí estamos de regreso. Para empezar el día de hoy, vamos a hacer una recapitulación de los partidos que nos quedaron pendientes en estos días que no hubo video. Para empezar, nos quedamos en que debutó Francia contra su similar de Senegal y se llevaron el triunfo por 3 goles a 1 en un inicio titubeante por parte del Blues durante la primera mitad del partido, donde la cual terminó sin goles, para después tener una segunda mitad muy interesante y con varias acciones de gol para ambos lados. Al minuto 66 el dictador puso el 1-0 para los franceses, seguido de Bradley Barcola, que marcó el segundo gol para Francia, y al minuto 82 a los 5 del descuento de la segunda mitad, Ibrahim Mbaye descontó para el cuadro africano. Y por último, un minuto después, Kylian Mbappé metió un potente disparo de larga distancia para el cual el portero Mendy no pudo hacer nada para sellar el 3-1 y ratificando así la condición de favorito para llevarse el título de la selección francesa. Siguió el debut del androide y la selección noruega contra su similar iraquí. Noruega no dio cuartel y desde el inicio de las hostilidades fue al frente para conseguir horadar la portería de la selección nacional de Irak al minuto 29. Sin embargo, al 39 el cuadro asiático consiguió responder sorpresivamente, pero de manera justa hasta este momento, con el provisional empate a un gol. 4 minutos después, el cuadro vikingo recobraría la ventaja con el doblete de Erling Braut Haaland. En la segunda parte, los noruegos siguieron al frente y pudieron anotar 2 goles más. Al 76, Leo Ostigar puso el 3-1 y cerró el tanteador un autogol del jugador persa Aymen Hussein. Así el grupo 1 se cierra en la primera jornada de la fase de grupos, con Noruega como líder con 3 puntos y más 3 de diferencia de goles, seguidos de Francia con 3 puntos y más 2 en la diferencia de goles. El tercer peldaño lo ocupa Senegal sin puntos y menos 2 en la diferencia de goles, y en el fondo Irak sin unidades y menos 3 de diferencia de goles. Los siguientes partidos del grupo F serán Francia contra Irak y Noruega contra Senegal. En el grupo J se dio el debut del actual campeón, con una más que polémica jugada donde Lionel Messi debió ser expulsado, pero el VAR no se atrevió a solicitar la revisión por parte del árbitro. La albiceleste se llevó la victoria 3 goles a 0 con un hat-trick del ya mencionado Messi, con goles al 17, al 60 y al 76. Y con gran colaboración en al menos 2 de los 3 goles por parte del arquero argelino Lucas Zidane, hijo del legendario Zizou. Argentina así se enfila a tener una fase de grupos muy tranquila. En el segundo partido del grupo y en un bastante entretenido partido de fútbol, Austria y Jordania se encontraron. El juego tuvo llegadas de ambos lados, en la primera y en la segunda parte. Austria se fue al frente al minuto 21. Los jordanos pudieron empatar al encuentro al 50 por parte de Ali Olwan. Austria recobró la ventaja al 76 con un autogol del jugador Yassan Al-Arab, y el legendario austriaco Marko Arnautovic, y jugador del Inter de Milán, puso el definitivo 3-1 de penal al minuto 102. Así se cierra la primera jornada de partidos del grupo, dejando a Argentina como líder con 3 puntos y más 3 de diferencia de goles. Después viene Austria con 3 puntos y más 2 de diferencia de goles. En el tercer escalón, Jordania con 0 puntos y menos 2 de diferencia de goles. Y en el fondo, Argelia sin unidades y menos 3 de diferencia de goles. Los siguientes partidos de este grupo serán los que enfrenten a Argentina con Austria y a Jordania con su similar de Argelia. Arrancó también la actividad del grupo K, con el partido Portugal contra República Democrática del Congo. La escuadra lusa arrancó fuerte el ataque y al minuto 6 llegó el primer gol del partido con un remate de cabeza de Joao Neves. Después del gol vino un partido de ida y vuelta donde la velocidad de los jugadores congoleños se hacía presente y daba sensaciones de peligro en la valla portuguesa, mientras que del otro lado es muy notoria la intención de los jugadores lusos de ayudar al comandante a llegar a su récord de 1000 goles, lo cual termina perjudicando en gran medida el objetivo en conjunto. Y al minuto 5 del agregado en la primera mitad, Joanne Wissa, el jugador del Newcastle inglés, puso de cabeza el empate para la selección del Congo, y que a la postre terminaría siendo el definitivo en un decepcionante y amargo debut para Cristiano Ronaldo y su equipo. En otro muy buen partido de fútbol, en el Estadio Azteca, las selecciones de Colombia y Uzbekistán se enfrentaron. Luis Díaz fue el mejor jugador para la escuadra cafetalera con su habilidad y desbordes. Ayudó a ese equipo a llevar la victoria, no sin antes los uzbecos poner bastante resistencia en base a sus aptitudes físicas y algunas acciones futboleras.
El primer gol vino al minuto 40 por parte de Daniel Muñoz. El lateral se animó a ir al frente y remató un centro que vino desde la derecha por parte de Luis Díaz para decretar el 1-0 en el partido con un muy plástico remate. Al iniciar la segunda parte, Uzbekistán fue un poco más al frente y al minuto 60 vieron reflejados sus esfuerzos en el marcador al decretar la igualdad parcial por parte de Abozbek Faisayaev. Sin embargo, 5 minutos después vendría Luis Díaz a poner el 2-1 en el marcador para el minuto 99 cerrar con un cabezazo por parte de Jamilton Campas, poniendo el 3-1 definitivo en el marcador para la escuadra colombiana. Así el grupo K termina la primera jornada con Colombia a la cabeza con 3 puntos y más 2 diferencia de goles, un punto para Portugal y el Congo, enseguida con diferencia de goles de 0 y en el fondo Uzbekistán sin unidades y menos 2 en su diferencia de goles. Los partidos siguientes de este grupo serán Portugal contra Uzbekistán, donde esperemos CR7 pueda volver a ser el de siempre a pesar de sus 41 años, y Colombia contra el Congo. Por último, en el grupo L y para cerrar la primera jornada de partidos en este torneo, se enfrentaron las selecciones de Inglaterra y Croacia en lo que es el mejor partido hasta el momento en esta copa. Un partidazo que tuvo llegadas en ambos arcos y un ida y vuelta sensacional. Un espectacular despliegue físico por ambas escuadras, pero que los tres leones supieron inclinar a su favor. Al minuto 12, Harry Kane anotó el primer gol del partido de penal, después de que el árbitro decretara que se tenía que repetir el disparo porque el arquero croata se adelantó antes de la ejecución de Kane. Al 36, Martin Baturina puso el 1-1 con un golazo, un disparo cruzado de pierna derecha. Enseguida Harry Kane de cabeza puso su doblete en el marcador al 42 y antes de terminar la primera mitad, el equipo balcánico volvió a empatar el encuentro, ahora a 2 goles. Al iniciar la primera mitad, Jude Bellingham volvió a poner en ventaja a la escuadra británica y Marcus Rashford puso números definitivos en el marcador al 85. Para mi gusto, el desempeño más sólido de la primera ronda es este de Inglaterra debido al marcador y al rival al que enfrentaron. Esperemos ahora sí sea la hora de los tres leones o se les vuelve a congelar el corazón en instancias definitivas como cada 4 años desde que fueron campeones en 1966. Para terminar la actividad del grupo L se enfrentaron en un partido flojito las selecciones de Ghana y Panamá, sin mucho que reportar a casa ambas. Escuadras intentaron con algunas limitaciones y el gol de la diferencia llegó hasta el minuto 95 por parte de Caleb Girengi para que las estrellas negras se llevaran sus primeros 3 puntos. El grupo L queda con Inglaterra a la cabeza con 3 puntos y más 2 en diferencia de goles, Ghana con 3 puntos y más 1 en el segundo lugar. En el tercer puesto viene Panamá sin puntos y menos 1 en la diferencia de goles. Y en el fondo Croacia sin unidades y menos 2 de diferencia de goles. Los siguientes partidos del grupo serán Inglaterra contra Ghana y Croacia contra Panamá. Empezó ahora la segunda ronda de partidos de esta copa para el grupo A. La República Checa y Sudáfrica se enfrentaron en lo que al momento para mí es el peor partido de lo que va de esta copa. El cuadro checo arrancó el ataque en los primeros minutos y al minuto 6 Mikhail Sadilek puso el 1-0 para la República Checa. A partir de aquí el dominio fue alternado, inclinándose la cancha un poco más para los sudafricanos, hasta que al 83 de penal por parte de Teboho Mokoena, en la recta final llegó el empate. En la recta final del partido, los Bafana merecieron llevarse los 3 puntos, pero el fútbol tiene sus caprichos y la igualada prevaleció hasta el final del encuentro. En el segundo partido del día, un partido de 2 mitades diametralmente opuestas, la escuadra suiza se llevó los 3 puntos frente a su similar de Bosnia y Herzegovina. La primera mitad fue algo floja y terminó sin goles, para en la segunda mitad explotar. Los helvéticos pusieron el 1-0 por parte de Johan Manzambi al 74. Rubén Vargas anotó el 2-0. El mismo Manzambi incrementó la ventaja y Ermin Mamic rompió el 0 para los balcánicos al 93. Para el finalmente 4 minutos después, Granit Xhaka cerrar el marcador de penal y poner el definitivo 4-1 a favor de los helvéticos. En el tercer partido del día, Canadá volvió a la cancha para enfrentar a la escuadra catarí, en un partido muy desnivelado para los anfitriones que golearon por 6-0 al equipo árabe. Dominio total por parte del conjunto de Loja de Maple, que al minuto 16 rompió el 0 por parte de Kyle Larin. Jonathan David anotó un triplete, un gol al 29, uno a 3 minutos después del 45 de la primera mitad y al 92. En la segunda mitad, una entrada muy imprudente terminó en tragedia, cuando Assim Madibo fracturó a su compañero de profesión Ismael Koné
llevando hacia así la segunda tarjeta roja para su equipo. Nathan Saliba de tiro libre incrementó la ventaja a 4 goles. Mohamed Manai con un autogol puso el 5-0. Y como ya mencionamos antes, el hat-trick de Jonathan David selló el definitivo 6-0. Así el grupo queda con Canadá al frente con 4 puntos y más 6 en su diferencia de goles, seguidos de la escuadra suiza con 4 puntos y más 3 de diferencia de goles. En el tercer peldaño, Bosnia con 1 punto y menos 3 de diferencia de goles, y Qatar en el fondo con 1 punto y menos 6 de diferencia de goles. Los partidos que cierran este grupo serán Canadá contra Suiza, disputándose el primer lugar del grupo, y Bosnia contra Qatar. Y en el último partido del día se enfrentaron la selección mexicana contra su similar de Corea del Sur, la Rosa de Guadalupe contra los K-Dramas, el payaso de rodeo contra el Gangnam Style. Un partido que dejó bastante que desear, donde uno no quiso y otro no podía atacar de la mejor manera. La selección nacional de México terminó llevándose los 3 puntos y el boleto a los 16avos de final de la mano de un gol de Luis Romo, que fue la sorpresa en la alineación del Vasco, al minuto 50, derivado de un error grosero del portero surcoreano. De aquí en adelante, el equipo coreano se lanzó al ataque y milagrosamente no llegó el empate. Otra decepcionante actuación para mí del cuadro mexicano, al que no se le ven ideas y que ha conseguido los 2 triunfos gracias a errores de los rivales, una, o si podríamos decir, solidez defensiva y mucha suerte. Así el grupo A queda con México a la cabeza con 6 puntos y más 3 de diferencia de goles, Corea del Sur con 3 puntos y 0 de diferencia de goles, el cuadro checo con 1 punto y menos 1 de diferencia de goles, y en el fondo la escuadra sudafricana con 1 punto y menos 2 de diferencia de goles. Se cierra la fase de grupos de este sector con los partidos México contra Chequia, con la oportunidad de oro para México de por fin cerrar una fase de grupos de un torneo mundialista con pleno de victorias y así hacer historia, y en el otro partido Corea del Sur contra Sudáfrica. Para el día de mañana, 19 de junio, se reanuda la actividad en los grupos C y D. En el primer partido del día, el Team USA se enfrenta a la escuadra australiana. Ambos vienen de ganar en sus debuts con muy buenas actuaciones y se espera un electrizante encuentro. Estos dos equipos se han enfrentado en 3 ocasiones previas, con 2 victorias para las Barras y las Estrellas y una para los Socceroos. Mi pronóstico para este encuentro es que los estadounidenses harán valer la localía y se llevarán el triunfo por 2-1. El segundo partido del día enfrentará a Escocia contra Marruecos. Los Leones del Atlas llegarán como favoritos al encuentro luego de su gran exhibición frente a la verde amarela, mientras los aficionados escoceses ya agotaron toda la cerveza existente en territorio bostoniano. Estas 2 selecciones solo se han enfrentado una vez en la historia, con victoria para los africanos. Mi pronóstico para este partido es que Marruecos se lleva los 3 puntos con un marcador de 2-0. El tercer partido de este día será el que disputen la selección nacional de Brasil y su similar de Haití. El pentacampeado, después de dejar muchas dudas en su debut, se enfrenta al que parece ser un rival a modo para que recuperen la confianza y encuentren el camino del triunfo. Sin embargo, el equipo caribeño mostró que puede salir respondón ante cualquier rival cuando se enfrentaron en su primer partido a Escocia. Hay 3 antecedentes entre estas 2 selecciones, todos triunfos para la selección brasileña. Mi pronóstico para este partido es que Brasil se lleva el triunfo por 3-0. Por último, este día se enfrentarán Paraguay y Turquía, ambas derrotadas en su primer partido de la primera jornada. Sin embargo, se esperaba mucho más de los otomanos y se espera que empiecen a funcionar de la manera adecuada. Estos 2 países nunca se han enfrentado previamente. Mi pronóstico en este partido es que Turquía se lleva el triunfo por 3-1. Por último, en el dato curioso del día, y hablando de Turquía, Hakan Şükür anotó el gol más rápido en la historia de los mundiales a los 11 segundos de haber iniciado el partido frente a Corea del Sur en el 2002. Eso es todo por hoy. Gracias, suscríbanse y denle like.